Buenos días, compañeros. A continuación, mi equipo, que está integrado por Alfonso Ramírez Quintero, Jorge García Morales, Sebastián Chávez Hernández y Víctor Daniel Fernández Cabrales, les presentaremos el tema la Reforma Protestante y la Contrarreforma. En la segunda mitad del siglo XV y a principios del siglo XVI, el humanismo había producido un movimiento y muchos disturbios dentro de la Iglesia y la sociedad actual, debido a que en principios había muchas injusticias que provocaba la Iglesia. Principalmente la que más afectaba a la economía de la sociedad era la venta prohibida de indulgencias que prometían como objetivo la salvación eterna a cambio de oro, pero en sí esto era una completa mentira, porque los verdaderos frailes de la Iglesia lo aprobaban, pero en verdad no servía de nada, porque lo único que estaban haciendo era utilizar la economía de la población para satisfacer la propia. En sí, o sea, esto de entender que el gobierno se mantenía de la población y no utilizaba nada de economía propia. La venta de indulgencias se basaba, en pocas palabras, en que prometían la salvación y perdón de todos los pecados a cambio de oro. Esto provocó que todas las personas fueran perdiendo su economía poco a poco, hasta que llegó un momento en el que alguien llamado Martín Lutero estuvo en desacuerdo y empezó a proclamar sus propias tesis, pero eso viene en el tema de parte. También lo que impulsó mucho esto fue que hubo una gran influencia de críticas y propuestas que diversos pensadores religiosos y políticos empezaron para encontrar diversos cambios en la relevancia de la sociedad de aquel entonces. En sí, todo esto provocó un gran desbalance social, debido a que algunas personas estaban de acuerdo, pero otras estaban en desacuerdo, y en sí era un completo caos, porque nadie podía mantener su estabilidad económica o su estabilidad social, por así decirlo, debido a que nadie estaba en un cierto punto y todos estaban moviéndose constantemente. La Reforma Protestante y la Contrarreforma comenzó debido a que muchos conflictos comenzaron a surgir a partir de lo comentado anteriormente por mi compañero Sebastián. Una de las situaciones más problemáticas y causantes de muchos problemas entre la sociedad, así como de rencores y de intentar levantarse en armas contra la Iglesia y el gobierno, fue la venta de indulgencias a través de los frailes. Su ejemplo claro fue un fraile como Johann Tetzel, que fue un vendedor excesivo de indulgencias. Esto provocó que se pusieran a disgusto las personas de la sociedad, pues ya que esto afectaba la economía. No obstante, muchos frailes vendían esto a la hora de confesarse, pues le prometían el paraíso y la salvación eterna a los pecadores u a los creyentes de la Iglesia. Sin embargo, esto molestó al personaje ya anteriormente comentado también, Martín Lutero, por lo que se levantó en protesta contra la Iglesia, publicando 95 tesis, que serán explicadas más adelante durante la explicación de la diapositiva. También esto se puede decir que fue el momento que derramó la gota en el vaso, pues ya que esto enfadó mucho a la Iglesia y desarrolló caos en lo que fue la religión, y empezaron a surgir dudas existenciales sobre si era cierto o no lo que la Iglesia le quería vender a la gente a través de sus indulgencias, pues Martín Lutero comenzó a ser apoyado por gente que tampoco creía que era creíble que la gente se pudiera salvar a través de dar una libra o 2 libras, pues ya que esto es totalmente falso si se interpreta correctamente la palabra del Señor, como se debía decir en aquellos tiempos. Sin embargo, se malinterpretaba a diario. El desarrollo de este tema, el cual fue la Reforma Protestante y la Contrarreforma, fue cuando Maximiliano, abuelo de Carlos I de Alemania y V de España, falleció. El principal objetivo de Carlos I
era unificar la religión y que tomaran el control absoluto de todo ese territorio. Esto despertó al fraile agustino Martín Lutero que se alzara en contra de la Iglesia Católica, publicando 95 tesis. Gracias a la imprenta, el reclamo de Lutero se difundió por Europa en cuestión de días. En 1521, Carlos I de España y V de Alemania reprendió a Lutero y le pidió que se retratara. Pero Lutero no lo hizo, el cual se tuvo que refugiar en el palacio de Federico de Sajonia, donde tradujo a la Biblia del alemán. Fue el primer fraile que convirtió la Biblia al alemán tras la elección de varias ciudades de Alemania a la postura de Lutero. Carlos V se vio obligado a decretar la tolerancia del protestantismo en 1529. En 1531, los conflictos en la Alemania continuaron. Los príncipes que apoyaban a Lutero confiscaron los bienes de la iglesia y expulsaron a los obispos, lo cual Carlos V tuvo que firmar el Tratado de Paz en Habsburgo. La Iglesia Católica respondió al protestantismo con la convocatoria de un concilio en la ciudad de Trento. El fin de la Reforma Protestante fue de la derrota de Carlos V, la cual tuvo que firmar el Tratado de Paz gracias a las 95 tesis de Lutero que realizó, ya que la gente lo empezó a apoyar más que la Iglesia Católica. Con este acto de unidad significó el Concilio de Trento, donde se inició el proceso mejor conocido como la Contrarreforma. En marzo de 1522, Lutero tenía 41 años. Le llegó una carta de 9 monjas que decía que se querían ir del convento donde estaban, porque se aburrieron de donde estaban y porque las maltrataban. Se casó con otra monja llamada Catalina, de la cual ella siempre estuvo enamorado de él, pero Lutero no le hacía caso. Tuvo 6 hijos. Más adelante realizó su himno Castillo Fuerte. Esto fue realizado bajo el seudónimo que él utilizó, Caballero Jorge. Para este acontecimiento, Martín Lutero se dejó crecer la barba y se refugió en un pueblo aislado de donde él estaba, pues era perseguido por guardias, caballeros y cualquier persona que estuviera dispuesta a aceptar la recompensa ofrecida por el gobierno, que estaba a cargo de Carlos I. La propuesta para atrapar a Lutero iba incrementando de acuerdo a cómo la gente se iba presentando en contra del gobierno de Carlos, pues llegó a un punto en el que ya no podía soportar las quejas, eran muy altas y el apoyo a Lutero era incondicional. Su concilio estaba por los suelos, no importaba los tratos que hiciera, el pueblo ya estaba harto y ya no soportaba más mentiras, lo cual a Lutero lo convocó a que renunciara a su exilio y volviera al pueblo para retomar lo que había hecho hace mucho tiempo, pues esta era su misión de liberar al pueblo de las mentiras de la iglesia. Tiempo después de lo sucedido en aquel entonces, surgió lo inesperado, pues un individuo de creencias extremadamente racistas, de nombre Adolf Hitler, retomó todos los documentos, escritos, pergaminos e ideas elaboradas por Martín Lutero. ¿Para qué? Pues con el propósito de demostrar que la gente que era de religión judía estaba totalmente negada a percibir y a recibir los mismos derechos que cualquier individuo tenía, pues para él era gente que no constaba de la misma magnitud de respeto que él tenía. Esto fue acompañado de totales arrebataciones de derechos. ¿Qué fue esto? Fue una marginación total. Se les persiguió por años y también se les torturó con muchas cosas, como por ejemplo los grandes campos de concentración que fueron creados
para aniquilarlos. Pues como ya se había mencionado antes, para él esta gente representaba una raza impura, que no constaba de los mismos derechos o de las mismas facultades que cualquier otro. Para él no tenía leyes aquella persona. Este no fue el único acontecimiento que marcó otra vez la trascendencia que dejó Martín Lutero en el mundo. También ocurrió cuando un estadounidense, al enterarse de su historia completa, quedó impactado. Y a pesar de que también marcó trascendencia en este mundo, su principal historia, o con lo que revolucionó al mundo, fue que cambió su nombre a Martin Luther King, y no solo el de él, sino también el de su hijo, para convertirse en Martin Luther King, padre e hijo. Estos dos acontecimientos fueron vitales para remarcar nuevamente la aparición de Lutero en la Iglesia Católica y la religión.